Bueno, buenos días. Es un enorme gusto encontrarnos con ustedes y con el profesor Luigi Ferraioli aquí en nuestra querida Fundación de Cultura Universitaria. Esta, esta es más que una librería, ¿no? Es un compañero de ruta para quienes transitamos el mundo universitario y, y nos privilegiamos de su obra editorial y de su trabajo por la tarea universitaria. Muchas gracias sinceramente por acogernos aquí. Fundación editó el año pasado, hace ya 2 años, eh, por la gentileza de Ferraioli, La Constitución de la Tierra en castellano, así que también rendimos homenaje a eso. Ya todos conocen al profesor Ferraioli. eh, la idea de este encuentro es propiamente tomar un café con Ferraioli. O sea, tener una conversación distendida. No vamos a hacer una conferencia. La Yate Oña Esperanza. ¿Ah? La idea es que se animen, y aliento a muchos estudiantes acá que padecen a Ferraioli semanalmente en las clases de obligaciones y de contratos, a que pregunten. Eh, tenemos bah, aquí todos son importantes, cada una es importante, pero quiero destacar la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro, compañero de facultad, hoy en cargo de responsabilidad. Cuando éramos jóvenes, Carlos, y vos tenías pelo negro, ¿te acordás? ¿Te acordás? Es un honor, Carlos, que nos acompañes, más allá de la amistad. Eh, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, también es una querida amiga y destacada académica. Doctor Gonzalo Fernández, penalista de larga data, ¿eh? Quizá uno de los que mejor ha leído Derecho y Razón, aquella obra fundacional del derecho penal aquí en Uruguay. Está el señor ministro de la Corte Electoral, Garchitorena, muchas gracias por venir, realmente vale la pena. Y un querido amigo, Ricardo Ehrlich, intendente, ministro, pero compañero de muchas lides. Bueno, y a todos ustedes con quienes compartimos estos espacios de reflexión. Insisto, distendido, tomar un café, se puede comer una media luna, está todo pago además, o sea que no hay problema. Pero la idea es esta. Venimos de una serie de conferencias, Ferraioli viene de conferencias en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Brasilia, en Porto Alegre, en Buenos Aires, ahora en Montevideo. Con sus jóvenes 85 años, todavía tiene la pretensión de transformar el mundo. Es un poco irresponsable este joven jurista amigo. Entonces, insisto, vamos a tener un micrófono para trasladarles a todos. La idea es, yo voy a hacer algunas preguntas para orientar, pero los aliento. Pero le quiero dar la palabra a Luigi al profesor Ferraioli para que salude. Yo deseo ante todo agradecer a todos vosotros por vuestra presencia, la Fundación de Cultura Universitaria, Javier Miranda, que ha organizado este encuentro, a tantas autoridades, amigos, personas que deseo agradecer por su presencia y también por su eh, virtual encuentro y condivisión de esta perspectiva, de este proyecto, sí, verdaderamente muy ambicioso. Bien cerca el micrófono. Verdaderamente muy ambicioso, un proyecto eh, obviamente de replanteación de la convivencia humana en un momento de caos global, dominato dalla ley del más fuerte en las relaciones internacionales, dalla guerra, dalla irrazionalidad, dalla stupidez della politica frente a agresiones a la condición de vida a través de un calentamiento global que siempre, cada año es más grave. Nunca más ha iniciado una transición ecológica. Tenemos por la primera vez
el peligro de una no supervivencia de la humanidad. Esto es la razón de un proyecto tan ambicioso que se conecta con la tradición constitucionalista del Estado de Derecho, con la idea del contrato social de Thomas Hobbes, la salida del estado de naturaleza al estado civil, con la idea del constitucionalismo rígido, después el fascismo, después el nazismo, después los totalitarismos del siglo pasado, es decir, como sistema de límites y vínculos a poderes salvajes, a poderes sin reglas. Y hoy estamos en un momento de poderes privados, poderes económicos eh, dotados de grandes medios que subordinan a sí mismo la política. Eso es la situación en la cual vivimos. Vamos a hacer el peloteo, pero insisto, la idea es que le voy a dar el micrófono para que lo tengas en Sí, la mano más cerca, para que hables más cerca del micrófono. Hacer preguntas libremente. Arranco yo, sí. Juan Miguel Petit, por favor, el compañero, el miembro comisionado de la Comisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ah, me robas el micrófono. Qué bien. Dale. Yo vine a tomar un café con Ferraioli, con Miranda y con los interesados en charlar con ustedes. Habla despacio. Primero, saludo a esta iniciativa de Javier y del profesor Ferraioli de pensar fuera de la locura del caos del mundo actual. Me parece muy refrescante. Felicito a Javier, recién se lo dije en tono de broma, pero lo felicito por el entusiasmo de causas chicas, medianas y grandes. Ahora estás grande, pero la pregunta tiene que ver con eso. Lo escuché hoy, profesor de mañana en la radio. La pregunta es, hay una parte que tiene que ver con una agitación cultural en los planteos que usted hace. La pregunta es, ¿qué podemos esperar que pueda en la práctica pasar? El objetivo es influir de alguna manera en Naciones Unidas, en los países, en la cultura, en los procesos legislativos, o es fundamentalmente un llamado de alerta ante un mundo que vemos que claramente, sin ser catastrofistas, porque yo en lo particular soy optimista, creo que el mundo al final tiende a mejorar, pero claro, todos los días encontramos noticias terribles. También, yo creo que también ahora tenemos más información y más sensibilidad que antes. O sea, a veces no es que todo esté peor, es que nos enteramos más. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿qué espera usted que pueda decantar de todo este proceso tan interesante de agitación que ustedes están llevando adelante? Muchas gracias por venir y gracias por el café. muchas gracias. Este proyecto es nacido como un proyecto teórico, es decir, que es el fruto del desarrollo de una teoría del derecho que he desarrollado en Principia Iuris y también en la construcción de la democracia, el manifiesto de la igualdad, la democracia a través de los derechos, también Derecho y Razón, que muchos años hace. Y è nacido como un progetto teorico implicato lógicamente e impuesto normativamente por tantas cartas de los derechos y también del principio de la paz establecido por la Carta de la ONU, que tiene el defecto de no tener garantías, de no ser normas efectivas. La efectividad de estos principios depende sobre el plan teórico de la existencia de garantías que son los deberes correspondentes, prohibiciones y obligaciones que correspondan a estos principios de carácter universal que son la igualdad de todos los seres humanos, la paz, la dignidad, la tutela del medio ambiente, que son todos principios de carácter universal, de carácter sobranacional. El constitucionalismo es por su naturaleza, contrariamente a la tesis de un juez, de un teórico nazista que ha sido Carl Schmitt,
El constitucionalismo es internacionalista por su naturaleza, porque sus principios son todos universales. Los derechos humanos, la igualdad, la dignidad de la persona, medio ambiente, que requieren garantías, que es el lado activo de estas expectativas pasivas, que son los derechos, expectativas de no lesión, expectativas de prestación, que son todos los derechos humanos, y también la paz, también el medio ambiente, que es una expectativa de no guerra, de no lesión. Solamente si construimos un edificio constitucional global, caratterizzato da un costituzionalismo non solamente de los derechos, también de los bienes, un constitucionalismo no solamente de la igualdad, ma también de la sopravvivencia de la humanidad puede sopravvivir. Ese es un principio teórico, creo, inconfutable, que tiene por su parte, a su sostegno, la experiencia storica, il passaggio dall'Ancien Régime. Existía también, después, Hiroshima y Nagasaki, se ha producido el tabú de la guerra nuclear, que ahora es desaparecido. Este proyecto teórico, sin embargo, es también un proyecto político. Y yo creo que es un papel de la cultura jurídica comprometerse en la práctica. Hemos construido una asociación que se llama Constituente Terra, que se está desarrollando en todo el mundo y que es a la enseña de la razón. Y, inicialmente parecía solamente un diseño teórico, utopístico. Sin embargo, siempre más está transformándose en una tesis quasi obvia, es decir, difícilmente confutable. Naturalmente el mundo está en una dirección opuesta. Esto es a la base de nuestro pesimismo inevitable. Sin embargo, el objetivo de nuestra empresa es mostrar la diferencia entre lo que es improbable y lo que es imposible, contra una ideología de legitimación, según la cual no existen alternativas. Es una vieja frase, there is not alternative. Este es un realismo vulgar que naturaliza lo que es artificial, humano, la política, la economía, el derecho, e ignora las catástrofes reales. Y de esta manera, este proyecto se ha configurado como un proyecto muy ambicioso de replanteación de la política, de difusión de una conciencia entre las personas que todos son accomunados dal mismo interés a la sobrevivencia del género humano, accomunados de los mismos peligros, de la misma subordinación a los poderes salvajes de la economía y de una política siempre más subordinada a esta economía. Naturalmente, somos todos conscientes de la improbabilidad, de la dificultad. Sin embargo, estamos conscientes también de la urgencia, de la necesidad, si queremos
que la humanidad pueda sobrevivir. Otro que tiripe. Gonzalo Fernández, por favor. Eh, Profesor, nosotros cuando leímos Tirito a Gallone y después La ley del más débil, el garantismo, aprendimos un nuevo modelo de derecho penal, el derecho penal mínimo, que algunos otros autores como Sandro Barata y Ligia Resta también han apoyado en Italia. En Alemania ha surgido en Frankfurt una escuela de derecho penal encabezada por Hassemer, que dice ser, pero yo no creo que sea, la continuación de la teoría crítica de la sociedad de Horkheimer y de Adorno. Y estos autores plantean que debe haber un derecho penal de dos velocidades. Por un lado, el derecho penal clásico o nuclear con las garantías, y por otro lado, un derecho de intervención penal que no tiene las garantías, pero que sirve, las garantías básicas, pero que sirve para proteger bienes jurídicos supraindividuales, colectivos. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de esa postura? Es una postura que equivale a la negación del derecho, equivale a una abdicación a la razón. El derecho penal es del enemigo. El derecho no conoce enemigo, no debe conocer enemigo. Es la negación de la guerra, la negación de la lógica del enemigo. Yo creo que ha sido un signo de regresión cultural, moral, teórica, racional del mundo penalístico haber tomado en serio esta locura del derecho penal del enemigo. El derecho penal debe ser el derecho de la igualdad, más que otros derechos, cuanto menos ante la ley penal sería necesario la igualdad. Y los peligros de estos suavizantes enemigos se combate con medios no penales, es decir, con la prohibición de las armas, que es también la única garantía de la paz. Regresaremos a este argumento, naturalmente. Políticas sociales y no políticas penales. Están muchos medios no penales por prevenir los delitos. El garantismo es la otra tarea del constitucionalismo. Sin garantías los derechos, los principios son palabras, son retóricas. También una retórica fastidiosa porque es indeciente frente a tantas lesiones en gran parte del mundo. Solamente si estos principios son garantizados en manera universal tiene una credibilidad. No son creíbles el principio de la dignidad, de la igualdad, de los derechos, solamente en las partes ricas del mundo. Es un desafío obvio en un mundo globalizado en el cual la polis es hoy el globo, la intera humanidad, la tierra. Debemos ser conscientes del mutamento de la geografía de los poderes y también del mutamento de las relaciones humanas. Cuando yo era joven, lo que pasaba en China era totalmente ignorado, totalmente irrelevante. No existía alguna relación entre los países, entre los pueblos. Con el tiempo se está realizando una integración mundial con la conexión de Internet, conferencias a distancia.
los jóvenes que viajan mucho más que nosotros, estamos realizando el hecho que existe un único pueblo de la tierra que se llama humanidad y que los confines, la soberanía, los nacionalismos son invenciones autolesionistas que producen la lógica del enemigo, que producen inevitablemente agresividad, suprematismo, American Fest, Alemania uberales, gli italiani por primeros, son todas las palabras de orden de los populistas, de los fascistas. Hoy estamos realizando la conciencia que toda la humanidad es hecha de personas que son iguales tanto cuanto son diferentes. No existen dos personas idénticas. Y que la diferencia entre italianos y chineses, la diferencia entre judíos e islámicos, no es mejor de la diferencia entre nosotros y nuestro vecino de casa que no conocimos. No existen diferencias radicales, no existen. Estamos un único pueblo descubriendo nuestra igualdad. Esta sociedad uruguaya no es diferente. Este encuentro, da encuentros totalmente idénticos que puedo tener a Roma, que puedo tener a París, a Madrid. La polis hoy es la humanidad, es la tierra. Esta es la cosa que debemos descubrir y que debemos realizar. Eh, Mateo, Mateo Mirza, y en él el agradecimiento a los estudiantes de Derecho que vivimos semanalmente a Ferraioli en nuestras clases. Mateo Mirza. Em, Usted, profesor, hablaba de un nuevo contrato social y algo que aprendimos en las clases de obligaciones con Javier era hacer el análisis de la eficacia contractual de ese contrato. Y empezando por el paso uno, le quería preguntar, ¿cómo concilia la idea de poder normativo negocial frente a una norma que parecería ser una nueva norma constituyente? O sea, tenemos como partes a la humanidad toda del contrato y sería una norma que en definitiva parece ser constituyente en tanto se crea a sí misma porque prescinde del ordenamiento jurídico como lo conocemos. Pero existe igualmente dentro de esas circunstancias tan extrañas un poder normativo negocial que tiene la humanidad intrínsecamente. ¿Cómo justifica usted eso? Creo, sí, creo que el poder constituyente es siempre un poder en acto por mejorar y también eh, integrar y desarrollar la convivencia humana a la altura de los poderes salvajes que se producen. Y respecto a la hipótesis de Thomas Hobbes, 4 siglos hace, tenemos el lenguaje, las categorías por estos saltos de civilidad. Debemos solamente extender el constitucionalismo a nivel global y no solamente a nivel nacional, a tutela de los bienes fundamentales y contra los bienes mortíferos, y no solamente a tutela de los derechos fundamentales. Un constitucionalismo de derecho privado y no solo de derecho público, con la conciencia que el mercado, contrariamente a la idea liberal y liberista, no es un lugar de libertad. Es un lugar de autonomía que debe ser garantizado, mas que debe ser sometida a la ley en la misma manera de los poderes públicos. Es un lugar de poder, que hoy es un lugar de poder salvaje. En ese sentido,
el constitucionalismo global es solamente la actuación, el desarrollo de la misma idea del constitucionalismo como sistema de límites y vínculos a poderes irregulares, salvajes. Y hoy estamos en esta condición, que debemos tomar conciencia que el mundo se ha transformado en un estado de naturaleza muy más autodestructivo, destructivo de la condición de vida sobre la Tierra, que no tiene precedentes, muy más destructivo por las armas. Al tiempo de Hobson no existían armas nucleares. Y debemos desarrollar un constitucionalismo a la altura de los problemas, de los poderes, de las agresiones al derecho a los derechos, en el interés de todos, también de los más poderosos. El solo planeta que tenemos, estamos todos en la misma barca. En ese sentido, es la única alternativa realística y racional a la verdadera utopía que el mundo puede continuar a devastar el medio ambiente, a hacer guerras, a desarrollar la desigualdad, gran riqueza, gran pobreza. Esto es totalmente imposible que pueda sobrevivir una humanidad con 8.000 millones de personas, 193 estados, 10, no, 9 de los cuales dotados de armamentos nucleares, un desarrollo industrial ecológicamente insostenible. Todo esto no puede durar. No puede durar. Lo dicen los hechos. Cada año se producen fenómenos extremos más graves del año precedente. Un calentamiento global creciente que hace previsible que en un siglo, 2 siglos, la Tierra puede devenir inhabitable. Las ciudades costeras son destinadas a ser inundadas, sumersas. Sofferenze enormes por seres humanos que viven ahora en el Ecuador, mas progresivamente todos debemos ser conscientes que nuestros nietos, nuestros hijos también pueden vivir en un infierno. Esto requiere una respuesta. Y la única respuesta que tenemos es la limitación, el control, la vinculación de los poderes salvajes. No tenemos otra respuesta. Sí, por favor. Bueno, primero que nada, buenos días para todas y todos. Mi consulta va respecto a, usted ha hablado mucho perdón, usted ha estado hablando mucho del poder. Eh, Mi consulta va en sentido de que en un mundo tan globalizado como usted ha dicho, que avanza a pasos agigantados, a diferencias de otras épocas tal vez de la humanidad, en el que hoy en día el poder cada vez es, al menos los mecanismos de ejercicio del poder, como menciona Foucault, cada vez son más complejos, y en un mundo que tal vez está de alguna manera gobernado, pareciera ser por los intereses privados, a tal punto de que, por ejemplo, filósofos como Gilles Deleuze han estipulado de alguna manera de que, por ejemplo, un ejercicio de poder y de control de la sociedad se va por el medio de la información. ¿Cómo usted cree que se puede poner un tope a eso, ya que parecería ser que son medios de control que vulneran un derecho tan fundamental, por ejemplo, como la libertad? Sí, son los problemas que al interno de los estados más avanzados de nuestra democracia han sido planteadas. Naturalmente no es posible pensar que la posibilidad de vivir en un mundo deonticamente, constitucionalmente perfecto. Siempre estarán violaciones, poderes eh, que tienden a refutar, a no hacer, no admitir límites. Esta fa parte de la
fisiología. Otra cosa es la patología de la falta de un derecho común, la falta de límites y vínculos. L'idea que todo lo que no es penalmente prohibido es permitido. Hoy desarrollado la categoría de los crímenes del sistema. Es decir, estos desafíos no pueden ser tratados con el derecho penal. Naturalmente el derecho penal es importante por penalizar las agresiones al medio ambiente, algunas agresiones que pueden ser identificadas. El derecho penal sería necesario, por ejemplo, por prever la norma fundamental del futuro ordenamiento, es decir, la prohibición de las armas, la prohibición de la producción, del comercio de las armas. Esta es una cosa en la cual insisto siempre, porque es la verdadera norma fundamental que ciñe el pasaje del estado de naturaleza al estado de derecho, al estado civil. Debemos ser conscientes que en cada guerra, en cada asesinio está la corresponsabilidad de estos productores de muerte. Es necesario porre fin a esta locura de la producción y del comercio de las armas. Y naturalmente son procesos difíciles. No voy, yo quiero no ser equivocado. Eh, Soy pesimista y también optimista. Pesimista en el sentido que el mundo está en una dirección totalmente opuesta a la razón, al derecho. Está prevaleciendo la lógica del enemigo, los poderes privados. Piénsase, Elon Musk, que tiene 7.000 satélites con los cuales controla las comunicaciones, las informaciones de gran parte de la humanidad. Estamos en una fase de regresión neofeudal del capitalismo. Estamos en una fase de verdadero peligro para nuestras libertades. Y respecto a esto no está otra remedio que es el derecho a un constitucionalismo global. En este sentido soy pesimista y optimista. Pesimista en el sentido que debemos ser conscientes de la gravedad de los desafíos. Es necesario difundir también el miedo de un fenómeno como el calentamiento global, que no puede ser fermado. Existe un negacionismo, così come ha esistito un negacionismo del COVID por muchos populistas, nonostante su experimentación, el hecho que por 2 años hemos subido el calentamiento global no es visible como el COVID, que cada año, cada día significaba la muerte de personas que conocí. El calentamiento global es un fenómeno del futuro que todos consideran, sobre todo los ricos, que tienen condicionatori d'aria, que tienen termóstatos, ma es un proceso inarrestable si no se hace nada, inarrestable, que produce la inevitabilidad de la Tierra. Es sentido el pesimismo, ma l'optimismo es que exista una alternativa. La alternativa es precisamente la vieja alternativa del derecho. Un derecho a la altura de esos poderes, a la altura de esos desafíos, que se hace cargo de estos problemas. El derecho es un deber ser. Existe siempre una divaricación deóntica entre el deber ser y el ser. Sin embargo, hoy no está el deber ser. Existen cartas sin garantías sobre el calentamiento global, promesas de la COP, el Acuerdo de París, que sin embargo han sido desmentidas porque cada año producimos más anhídrido carbónica, más uso de las energías fósiles. De esta manera es inevitable la extinción de la humanidad. Esto no es catastrofismo, esta es la realidad que no podemos negar. Es que tenemos solamente un mundo pacificado a través de una construcción de la tierra.
hoy puede, con muchas dificultades, también con un cambio de vida de muchos de nosotros, también con algunos sacrificios incomparablemente menos graves de la catástrofe a la cual estamos condenados, sin una svolta, come si dice una svolta, un cambio politico, un cambio istitucional. Porque la paz, la tutela del medio ambiente no es un hecho natural, es un hecho artificial. Depende de la construcción de la democracia, el título de un mio libro, de la construcción de las garantías, sin las cuales es inevitable el desastre. ¿Qué probabilidades ve usted de modificar las Naciones Unidas, en particular quitar el veto a los prepotentes y eventualmente que no haya veto? Eh, naturalmente es un proceso difícil, es necesario el desarrollo de una opinión pública, sobre todo en los Estados Unidos, que es un país avanzado, civilizado, eh, que debe ser convertido al miedo por lo desastre que su omnipotencia puede producir. Yo creo que cuanto menos cuando los daños, también por lo poderoso, serán más evidentes de los profitos, será inevitable el cambio. Naturalmente, el problema es que los tiempos son muy breves, está la urgencia de un cambio, porque cada año la situación es más grave y quindi esto justifica el pesimismo. Sin embargo, yo creo que eh, cuando son evidentes los desastres producidos de la ley del más fuerte, los fuertes mismos, esta es una novedad respecto también a la hipótesis obesiana y kantiana. Hoy estamos por la primera vez en una situación de peligro por la sobrevivencia de la humanidad. No ha sido nunca más un momento tan dramático e tan negato, tan invisible, tan eh, removido dalla conciencia pública. Ma cuando estos desastres serán sobre nuestros ojos, y hoy estamos en presencia, aluviones, incendios, eventos extremos, cada año más frecuentes, más horrorosos. Sería el momento de cambiar Rúa. Eh, Sin embargo, mi optimismo es que si esta conciencia se difunde, está la posibilidad de este cambio. Hola, bueno, muchas gracias por la organización de este evento. Es un lujo, la verdad, contar con su presencia. Yo quisiera preguntarle, porque lo estaba escuchando y hablaba del principio de igualdad, del principio de libertad, que son principios muy importantes, pero capaz que por esta generación, la mía, que vemos con cierto resquemor algunas interpretaciones que se hacen hoy en el mundo sobre qué es el principio de libertad. Y vemos como determinado manoseo hacia qué debería ser el hombre, la mujer libre. En ese sentido, usted, ¿qué reflexión hace sobre las concepciones que hoy imperan en algunos lugares sobre lo que es la libertad? Porque creo que se ha ido resquebrajando ese sentir verdadero de lo que es la libertad. Y hay determinadas opiniones que nos intuyen a nosotros a pensar
de que se quiere hacerle creer a la sociedad que la libertad es una cosa que en realidad no es eso, la libertad. No sé si me explico. Y por último, decir que em, hemos nos hemos alimentado de la literatura, de la música. Personas como Bob Dylan nos hablaban de que los tiempos están cambiando y nos estaba diciendo en el año 69. ¿A usted le parece que los tiempos hoy en el 2025 están cambiando? Gracias. Hoy el mundo está cambiando en peor, está regrediendo en todos los principios de civilidad. La paz, la igualdad, la dignidad de la persona. Las políticas contra los migrantes es una vergüenza de mi Italia, de la Europa, de los países más avanzados. No debemos olvidar que el derecho de migrar ha sido inventado por los españoles por legitimar la conquista, la invasión del planeta por parte de la Europa y se ha capovolto después que la asimetría è cambiada. Y son los disperados de la tierra que, disperados porque hemos invadido y también producido la regresión de su país, che quieren venir in nuestro país. Quindi, in questo sentido, hoy estamos regredendo. Sin embargo, yo creo que debemos ser conscientes que en los 2 últimos siglos se ha producido un conflicto absurdo entre los dos grandes pensamientos, el liberalismo y el socialismo, que se han eh, peleados entre ellos por algunos equívocos. L'idea che la libertà sea non solamente la libertà de manifestación del pensamiento, la libertad personal, la libertad de reunión, de asociación, es decir, libertad que no tiene, cuyo ejercicio no produce efecto jurídico en la esfera de los otros. Nella idea della libertà si è incorporata también da John Locke in poi, ma también, ma soprattutto nell'attuale liberismo, l'idea che libertà es también el poder económico. Debemos ser conscientes que el poder económico de los mercados es naturalmente la expresión de un derecho fundamental como el derecho de la autonomía privada, en la misma manera de la autonomía política. Sin embargo, autonomía privada, autonomía política, autonomía civil, autonomía que se manifiesta en el voto, son poderes. Y los poderes económicos son poderes muy más invadentes, muy más agresivos de los mismos poderes políticos. Esto ha generado la contraposición entre libertad que incluye la libertad capitalística, la libertad económica, la libertad que es un poder, y la igualdad, la justicia social, cuando debemos ser conscientes che la libertà è otra cosa dal poder. Otra cosa dal poder económico, tanto quanto è otra cosa dal poder público. Y que es al mismo nivel teórico de los derechos sociales, de la justicia social. La igualdad consiste nell'igual valor de todas las diferencias que hace de cada persona un individuo diferente, de cada individuo una persona como las otras. Esta igualdad es garantizada por los derechos de libertad, entendido por libertad la facultad de expresión de su personalidad, la afirmación de su diferencia, compatible con la libertad de los otros, es que no tiene nada que hacer con el poder de iniciativa económica, el poder imprenditorial, que naturalmente es un poder como los poderes públicos, ma que debe ser limitado, ma no tiene nada que hacer con las libertades.
mientras que la desigualdad económica es una desigualdad que debe ser reducida da la garantía de los derechos sociales. Y no solo no está ninguna contraposición entre derecho de libertad a garantía de las diferencias de género, de religión, de cultura, de etnia, y la igualdad sustancial, social, garantizada por los derechos sociales, ma está una sinergia. La libertad de los liberales, sin la subsistencia, sin la garantía de la salud, de la instrucción, no es una verdadera libertad. La libertad se realiza a través del crecimiento de la personalidad, a través de los derechos sociales, la garantía de la subsistencia, de la salud, de la instrucción. De la misma manera, se puede decir que los derechos sociales no pueden ser contrapuestos a los derechos de libertad. Un socialismo sin libertad ha producido el fracaso que conocimos del socialismo realizado. No se puede hacer un socialismo sin libertad y un liberalismo sin derechos sociales. Las cosas son sinérgicas. Grande desgracia de nuestra historia ha sido meter en contraposición liberalismo y socialismo, libertad y justicia social, derechos de libertad y derechos sociales. Cuando la verdadera contraposición es entre los derechos de libertad y los derechos sociales a garantía de la igualdad, de la diferencia y la reducción de la desigualdad respecto a los poderes que son necesarios, pero deben ser limitados. Yo he distinguido entre la esfera de lo no decidible, que es la esfera de los derechos y la esfera de los bienes fundamentales, a través de la garantía de los derechos de libertad y de los derechos sociales y la garantía de la paz, en oposición a la esfera de lo decidible, que no degeneran en autocracia, en despotismo, en poderes salvajes de la economía, tanto cuanto es limitado de la esfera de lo decidible, es decir, libertades, derechos sociales, garantía de la paz, garantía del medio ambiente. Debemos cambiar totalmente la colocación de estos conceptos en la tradición, en nuestra, tanto en la tradición liberal como en la tradición socialista. La tesis que la libertad es la misma cosa de la propiedad, que es una tesis de John Locke, ha sido también hereditata dal socialismo. Karl Marx paradossalmente dice que vuestra libertad es vuestra propiedad. Y en la misma manera que en la tradición liberal esta confusión ha legitimado la propiedad, los poderes económicos de los padrones con el valor de la libertad, en la tradición socialista el desvalor de esta opresión, de la explotación conectada a la propiedad, al despotismo también del capitalismo, ha delegitimato la libertad cuando es necesaria la operación opuesta, asociación entre libertad y derechos sociales respecto al nivel de los poderes que son públicos y privados, que son necesarios. No somos anárquicos. El anarquismo ha sido mucho fascinante, una respuesta obvia a la arrogancia, a la prepotencia, también a la mistificación.
ideológica de autolegitimación del poder, mas obviamente no se puede imaginar un mundo sin reglas. Es necesario plantear límites y vínculos y controles constitucionales sobre poderes que deben ser transformados en funciones, funcionalizadas a la garantía de la paz, del medio ambiente, de los derechos humanos. Naturalmente es una empresa muy difícil por la oposición de gran poderes. Ma tomamos el problema de las armas. Son 25 sociedades, un pequeño grupo de profitadores. No es un Estado. 25 gran sociedades que producen armas y cuya riqueza se ha triplicado gracias a las guerras, que las armas alimentan. No es difícil pensar en la prohibición de la producción del comercio de las armas. Y estas empresas deben convertirse, antes que no producir armas, a producir frigoríferos o café. No podemos... eso, yo creo que nuestros pósteros, si existirán pósteros, no, no comprenderán la locura de la permisión de instrumentos de muerte. Tenemos bienes ilícitos, son las drogas. Las armas son mucho más peligrosas de las drogas. Las drogas son contra sí mismas, las armas son por matar. Las drogas pueden cultivarse clandestinamente, no se puede producir clandestinamente carros armados, misiles, aviones, bombarderos. La prohibición de las armas es una cosa muy más fácil de la prohibición de las drogas. Esto debería devenir sentido común. Es una cosa muy extraordinaria que cuando he hecho esta propuesta en un congreso penalista en Italia, muchos amigos penalistas dicen, esto no es posible que el derecho penal parecía una propuesta tan irrealizable. Hemos tenido convenciones contra el genocidio, contra la esclavitud, contra la tortura, independientemente de la construcción de la tierra. Una convención contra las armas. Yo creo que es una urgencia. Y naturalmente, una construcción de la tierra tiene el vantaje de unificar, de afrontar todos los problemas que son conectados entre sí. No existe un problema de la naturaleza independiente de los problemas de los derechos humanos, del problema de la paz. Sin embargo, el problema de la paz es prejudicial, porque en un mundo en guerra o informado a la lógica del enemigo, obviamente los problemas no se pueden resolver ni afrontar. ¿Cómo está? Yo le quería preguntar qué lugar ocupa en su análisis el desarrollo que ha tenido en los últimos años tecnologías que permiten una economía descentralizada y desregulada, muchas veces por fuera del control de los estados, el control tradicional de los estados, y si usted cree que tiene que haber una normativa que regule internacionalmente ese tipo de tecnologías, de criptomonedas, blockchain, este tipo de cosas, si deberían ser reguladas internacionalmente por algún estado, por algún organismo supraestatal. Son problemas que se resuelven, que se afrontan con garantías
y no con el gobierno. El gobierno, y su de gobierno tendencialmente deben ser todos estatales, municipales, cerca de de los electores. Su legitimación es la representatividad por la producción de nuevos derechos, etc. Lo que es necesario es la garantía de bienes y de derechos y de principios de carácter universal. Y naturalmente, hoy la tecnología pone muchos problemas. La tecnología digital, la informática, la inteligencia artificial. En este proyecto está una respuesta obviamente muy genérica. Ma yo creo que la perspectiva de un consumismo global puede ser también sobre el plan teórico la ocasión por desarrollar la imaginación jurídica, la fantasía jurídica, la fantasía teórica. Es decir, por obligar a los juristas, a los políticos, a inventar garantías. Las criptovalutas, ¿cuáles son los damnos? Debemos identificar lo que no puede ser admitido con esta trampa. Si no esta trampa, no es necesario garantizar. Y la misma cosa se puede decir de la inteligencia artificial. Obviamente es un progreso, pero debemos proteger las personas de la utilización como instrumento de poder. La tecnología inmediatamente se ha misa a la disposición del mercado y de los poderes económicos y no de la democracia, y no de la esfera pública. Debemos desarrollar la reflexión científica su plan sociológico, económico, jurídico, de teoría política, respecto a tantos problemas nuevos que requieren una reflexión teórica por desarrollar garantías adecuadas. Sin embargo, en otra manera, se produce la utilización de estas tecnologías como factor de ulterior desigualdad. Piensas a la modificación genética, sin garantías, el riesgo, el peligro de una sociedad dividida entre sobrehumanos y subhumanos por la posibilidad de mutación genéticas no terapéuticas que pueden modificar en un sentido, producir desigualdades antropológicas. Esta es una perspectiva que no puede ser aceptada. La salud como salud gratuita, universal, y límites al arbitrio, es la condición por garantizar la igual dignidad de los seres humanos. Son problemas respecto a los cuales es necesario una reflexión colectiva y la perspectiva de una constitución de la tierra es también el espacio de una replanteación de la reflexión teórica sobre problemas que en otra manera no son tratados. Hacemos una pregunta más nomás, perdón, porque yo lo conozco a Ferraioli, está cansado, es evidente, ya tiene ganas de hablar en italiano y no en, y no en español. Entonces, para no abusar, tenemos otras instancias, vamos a tener esta tarde una reunión en la Universidad CLAE a las 6 de la tarde discutiendo sobre la paz y mañana en la Paraninfo de nuestra universidad, una vez más sobre Constitución de la Tierra. Así que vamos a poder seguir. Así que, con las disculpas del caso, una pregunta más. Ferraioli no habla corto, ya vieron, le gusta hablar, pero lo conozco y en cualquier momento habla solo en italiano. Así que vamos a evitar eso. Solo una pregunta más, disculpen. Hola.
Buenos días. Agradecerle al profesor que nos esté visitando. Una reflexión cortita quería pedirle, que usted planteaba. Bueno, me paro. Buenos días. No, quizás quería pedir una reflexión sobre esto que usted planteaba de que sin perder el optimismo, es pesimista en cuanto a esto de que la humanidad se está conduciendo por un camino de menos razón, ¿no? Y de hecho hay hasta algunas investigaciones que dicen que la humanidad está cada vez menos inteligente, ¿no? Y ahí entonces, ¿cómo ve usted la influencia de Internet, de todos sus medios múltiples de entretenimiento, adormecimiento, y la inteligencia artificial en este fenómeno, ¿no? Sí, la influencia de Internet, de la inteligencia artificial, es un fenómeno de adormecimiento, de dormir a la sociedad. ¿Ah? Todas, Optimismo, pesimismo. todas las innovaciones tecnológicas tienen una ambigüedad. Pueden ser instrumentos de poder, instrumentos de aumento de la desigualdad, instrumentos de mistificación, también instrumentos de adormentamiento, como se dice, sí, el hecho que todos están siempre, esta dependencia, esta toxicodipendencia de los instrumentos digitales como el teléfono, el celular. Sin embargo, siempre las conquistas tecnológicas han tenido ambigüedad. Pueden ser instrumentos de crecimiento, instrumentos de comunicación, instrumentos de, de progreso. Es necesario disciplinar, someter al derecho los patrones de estas tecnologías. Eso es un verdadero campo de reflexión teórica en la cual se debe contemplar el derecho de la iniciativa privada, el derecho con la inmunidad de las personas y también con el peligro de una desocialización de las personas, de la destrucción de los lugares sociales, porque la comunicación digital è otra cosa dalla convivencia, dal compartir el mismo ambiente, lo estar juntos. Son problemas de los cuales debemos tomar conciencia. Ahora, el verdadero peligro es esta idea que la economía sea el lugar de la libertad. No es el lugar de la libertad, es el lugar del poder. Un poder salvaje si no es regolado. Hoy l'idea che con l'inteligencia artificial se puede sustituir los jueces, con la inteligencia artificial se puede sustituir la política. La inteligencia artificial es un mecanismo que reproduce lo que es los datos, la impronta producida de los productores de los, hablo de una cosa, de un tema en el cual son totalmente ignorantes. Sin embargo, no es un fenómeno natural, es un fenómeno construido en sus premisas. Esta premisa non può essere affidata unicamente alla logica del profitto del mercato e apre un terreno di riflessione teorica que debemos afrontar como problema de democracia, como problema de libertad, de inmunidad al arbitrio, de la inmunidad de la mistificación. En otra manera, la humanidad tiene el peligro de devenir totalmente
descerebrada, sometida a esta inteligencia artificial que puede producir una destrucción de la inteligencia humana y también de la comunicación y de la ricerca, de la libertad de la ricerca científica, de la libertad y de la innovación. Creo que son problemas que requiere ovviamente una riflessione teórica colectiva. Son problemas siempre nuevos. Esto confiere un interés, un fascino a las ciencias sociales. Tenemos un gran progreso de ciencias físicas, químicas, y de la informática. Ma esto puede producir también, es una tesis de Bobbio que dice, tanto está un progreso tecnológico como no está ningún progreso en la ciencia humana. No, puede producir un desarrollo de las ciencias humanas, es decir, de las ciencias sociales, de la ciencia jurídica, como invención del futuro, invención de las técnicas de tutela, de garantía de los derechos humanos, de los bienes fundamentales, de la cualidad misma de nuestra democracia. La necesidad, esto confiere un fascino, un atractivo nuevo a las ciencias sociales. Gracias, profesor Ferraioli. Gracias a ustedes. Se trata de eso, de proyectar el futuro, que ya va a salir en español, que es el último libro de Ferraioli y que ya lo traeremos a Fundación en su momento, si nos deja trota y no nos cobra muy caro. Este, de estas cosas vamos a seguir conversando. Lo veo por allá de Manuel Pinto, conformando escuelas de constituyente tierra, intentando discutir estos proyectos. Y bueno, la invitación es a seguir discutiendo. Estas no son ideas cerradas, es un proyecto y es abrir la discusión. Con Ferraioli quiero agradecerles su presencia, es un orgullo realmente habernos encontrado, pero nos seguimos encontrando. Muchas gracias y seguimos estudiando. Y gracias a Fundación, una vez más, por supuesto. Gracias.